mi entrenamiento, hice mi entrenamiento en el Instituto Nacional de Cardiología y después hice un año de ecocardiografía en el Hospital Infantil de México. Y después hice hemodinamia otra vez en el Ignacio Chávez, en el de cardiología. Entonces, bueno, pues hoy agradezco un montón a Pau y a todos los que se interesaron en esta área y en buscarme a mí en especial para platicarles un poquito de la ecocardiografía, que me parece bien interesante que ustedes a esta altura de su entrenamiento, de su práctica, empiecen pues conocer estas herramientas, porque créanme que cuando ustedes ya estén en la etapa de la residencia o de ya ser adscritos, muy seguramente estas herramientas no se van a limitar al ecocardiografista, porque empieza a ser una práctica ya muy común el entender el ultrasonido en general, y a lo mejor pues saber lo básico que requeriría la toma de decisión en un neonato o en un niño con un dolor abdominal agudo o con, no sé, con algo como que te haga salir del paso y que a lo mejor no seas experto en toda la función avanzada de un estudio ultrasonográfico, pero sí en pues el ultrasonido básico y en esto específicamente de ecocardiograma, ¿no? Del ecocardiograma en pediatría. Entonces nos van a ayudar a presentar, ¿quién va a presentar? Vamos a presentarnos nosotros, doctor. Bueno, preséntense ustedes primero y empezamos y vamos a irlo haciendo de la manera más, pues, que sea algo que les interese, que puedan participar, no es una clase, es ir, o sea, conociendo y si surgen, pues, comentarios, dudas, lo que sea, los vamos discutiendo conforme va avanzando la plática, si les parece bien. Perfecto. Nada más una punta. ¿Ya se está viendo bien la presentación? Sí. Ok. Bueno, mi nombre es Juan Farías. Yo soy ex-AEMIS. Me gradué hace un año y medio y soy médico general. Estoy en el proceso de hacer la residencia de pediatría y yo voy a estar ayudando aquí a la doctora con esta clase. Igual aquí está la doctora Monse. No sé si se quiere presentar. Sí, hola, yo soy Monse, soy M6 y estoy haciendo ahorita mi optativa en cardiopedia con la doctora y también la voy a estar ayudando aquí con la presentación. Ok, bueno, empezamos con pues esta va a ser una clase de ecocardiografía básica. Este, las funciones o para qué nos sirve realizar un ecocardiograma en los pacientes pediátricos. Pues principalmente podemos evaluar las estructuras cardíacas que se han desarrollado de la manera correcta, que no haya ninguna malformación o alguna cardiopatía congénita. También el ecocardiograma nos permite estimar las presiones intracardíacas. No es la medición exacta porque eso se tiene que hacer por un cateterismo, pero más o menos el ecocardiograma sirve para llegar a un aproximado a estas presiones. También nos sirve para estimar los gradientes de presión entre las válvulas y entre los vasos. Ahí creo que hay un error ahí. Eso tiene palabras de vasos. También nos sirve para evaluar la función sistólica y diastólica. Nos sirve para examinar la integridad de las arterias coronarias. Esto se ha visto que pues, hemos estado viendo muchos pacientes del cual tenemos que específicamente checar las arterias coronarias por esto de que ha aumentado la incidencia de la enfermedad de Kawasaki y por todo esto después de COVID que se ha asociado con el PIMS. También nos sirve para detectar la presencia de vegetaciones, de derrames pericárdicos, de tumores cardíacos, trombos murales y también sirven en la asistencia de ciertos procedimientos como periocardiocentesis y también ayuda en otros procedimientos de intervención. Nada más para... Y nada más como Ujú. comentario, gradiente. Acuérdense que un gradiente es una diferencia de presión. Entonces, por ejemplo, un gradiente entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho va a ser la diferencia de presión entre un lado y otro. Entonces, si yo digo tiene un gradiente muy bajo, quiere decir que las presiones están tan igualadas que casi no hay diferencia de presión. Y si yo digo un gradiente muy alto, es que hay una diferencia muy importante de presión entre una cavidad y otra. O puede ser un gradiente a través de la válvula aórtica, por ejemplo, que ya sabemos que la válvula aórtica tiene que tener
cierta diferencia en sus presiones, y si yo mido un gradiente alto entre el ventrículo izquierdo y la aorta, quiere decir que esa válvula aórtica está enferma y está produciendo una obstrucción. ¿Ok? Listo. Para poder entender un poquito cómo funciona el ecocardiograma, nada más hablemos rápidamente de la anatomía normal del corazón. Sabemos que el corazón está, si aquí me ven, la base está situada o posterior y luego se dirige de manera anterior y hacia la izquierda. Entonces podemos ver que el eje largo del corazón no es como el eje largo del cuerpo que va superior e inferior, sino va de alguna manera como diagonal. Entonces tenemos la base que se encuentra ligera, posterior y del lado derecho, y el ápice se encuentra inferior y del lado izquierdo. Entonces cuando empezamos a hablar de los planos ecocardiográficos, cuando estamos hablando de eje largo, es lo que están viendo a lo largo de este eje largo, y el eje corto va de manera transversal al eje largo. Aquí en esta forma podemos ver dónde se encuentran las válvulas del corazón, las dos válvulas, la aórtica y la pulmonar, y las válvulas tricuspide y mitral, en el contexto de la silueta cardíaca. Incluso esa imagen está bien padre para que también entiendan radiográficamente qué estamos viendo cuando estamos analizando una radiografía. Entonces, ¿cómo pueden ver los contornos de una radiografía en base a la imagen del lado derecho? Eso es lo que tenemos que analizar cuando vemos, ok, que te dicen, tiene crecido el ventrículo izquierdo. Bueno, pues entonces, ¿dónde está la silueta del ventrículo izquierdo y qué es lo que espero yo ver crecido? O, por ejemplo, las ramas pulmonares, cómo se dividen y están cerca de los cilios. Entonces, todo eso es importante para que en cualquier situación o en cualquier análisis, ya sea radiológico, ultrasonográfico, lo que sea, pues ustedes entiendan qué están viendo de acuerdo a la anatomía del corazón. ¿Listo, Juan? Listo. Igual aquí podemos ver de este lado que la válvula aorta, o sea, el tracto de salida del ventrículo izquierdo, se encuentra anterior a la válvula pulmonar, y eso hace importante cuando estamos viéndolo en el ecocardiograma. Pero acuérdense que la estructura más posterior del corazón, la más posterior, va a ser la aurícula izquierda. Por eso, nosotros podemos hacer ecocardiogramas transesofágicos. El esófago va muy pegado al corazón y la imagen o la estructura más cercana a él es la aurícula izquierda. La estructura más anterior es la pulmonar. Entonces, la pulmonar siempre va a estar casi pegado a la parrilla costal. Ese va a ser la situación o la posición normal de la arteria pulmonar anterior, y la aorta es posterior. En enfermedades como transposición, etcétera, cambia esa posición espacial, pero siempre lo más anterior es la arteria pulmonar, lo más posterior es la aurícula izquierda. Digo, nada más para enseñarles lo que es el transductor. En inglés se conoce como PRO y está compuesto de manera sencilla. Pues es el transductor. Esto que vemos aquí atrás es la cola, y aquí es lo que se coloca en el paciente. De un lado del transductor tenemos una marca, a veces es un círculo, un cuadro, una línea, y eso es el marcador. Eso sirve para, o sea, está de manera estandarizada para ciertos planos ecocardiográficos, porque el marcador nos va a definir lo que estamos viendo y de qué lado estamos viendo las cosas. Ahorita van a ver que ya en las imágenes del ecocardiograma, en todas va a haber una línea o una pequeña M de un lado, y eso hace referencia a que ese es el lado en donde está el marcador. Existen 4 planos ecocardiográficos, es decir, 4 lugares en donde ponemos el transductor. Estos son los más, están estandarizados. Sí se puede utilizar obviamente el transductor en otros lados, pero aquí es donde ya se ha visto que haciendo estos 4 de manera correcta en diferentes ejes o con diferentes movimientos, vamos a poder evaluar de manera correcta todo el corazón y lo que nos interesa del aparato cardiovascular. El primero tenemos el paraesternal. Se encuentra más o menos entre el tercer y quinto espacio intercostal del lado paraesternal izquierdo. El supraesternal se encuentra justo arriba del esternón. Subcostal es justo debajo de las costillas, y muchas veces se tiene que presionar un poco fuerte y puede resultar un poco incómodo para los pacientes.
y luego tenemos el apical. Más o menos, y aquí en relación a la imagen que habíamos puesto anteriormente, esto es como podemos ver los planos ecocardiográficos. El supraesternal va justo arriba del esternón y vamos a evaluar de manera, o sea, desde arriba del corazón, el subcostal, el apical y el paraesternal. Bueno, vamos a empezar con el apical o 4 cámaras. Aquí nos dice más o menos cómo colocar el transductor en los planos donde ya nos había mencionado Juan. Este va a ser el apical, justo en el ápice del corazón. Si le puedes. Bueno, el marcador va a estar hacia la escápula izquierda más o menos y nos va a ayudar aquí lo que nos había mencionado Juan, la M de la muesca donde va a estar ubicada. A veces, si se imaginan que existe un reloj alrededor del paciente, siendo las 12 en la cabeza, el 6 la pared más inferior, 9 y 3 del lado izquierdo, 9 del lado derecho, podemos ver, más o menos que el marcador en este caso está colocado como un poco después de las 3. Y más o menos así puede haber una relación de dónde colocar el marcador. Bueno, entonces esta nos sirve mucho para ubicarnos y como empezar por 4 cámaras, ya que podemos ver pues nuestro ventrículo izquierdo. Bueno, no se puede ver mi mouse creo, pero tenemos nuestro ventrículo izquierdo, nuestro ventrículo derecho, las válvulas mitral, tricúspide y el aurícula izquierda y aurícula derecha. Nos sirve también mucho para ver la integridad de los tabiques y ver que estén intactos, porque pues en niños importante es que hay muchas comunicaciones, ya sea auricular o interventricular, entonces nos ayuda para ver pues que estén intactos y que no haya ahí una comunicación. También el eco es algo muy operador dependiente, entonces es muy importante pues ver que no sea un artefacto y analizar bien la imagen y ver desde pues desde otras zonas para poder observar bien la imagen completa y no solo quedarnos como con lo primero que se vea, sino poder completar con todas pues sí, con todas las imágenes que se van a ver después. Sí, le puedes dar por eso. Bueno, aquí está que podemos ver a diferentes alturas, diferentes cortes, lo que se puede ver. Movimientos milimétricos, puedes observar diferentes cortes. No sé, la doctora va a comentar. Sí, a ver, entonces, bueno, en el apical 4 cámaras, ayer que estábamos revisando la plática, depende mucho de la escuela en la que se entrena uno, es que podamos ver la imagen como la veíamos en la diapositiva anterior, así tal cual como anatómica, o hay personas, principalmente los adultos, que la hacen al revés. En cardiología pediátrica la vemos como es anatómicamente, o sea, como si estuvieras viendo el corazón así de frente. ¿Por qué? Porque te hace ubicarte muchísimo más fácil. Como dice Juan y Monse, pues te permite ubicarte y muchas veces cuando perdemos la imagen regresamos a esta basal para de ahí partir otra vez. Aunque hay puntos muy específicos, como lo mencionan, de dónde colocar el transductor, cada paciente es diferente. O sea, imagínense un paciente de 130 kilos, pues va a ser sumamente diferente a un chavo que pese a lo mejor 60 kilos y tiene una parrilla costal normal. O puede ser la contraparte, o sea, no nada más la obesidad también es difícil, nos hace una ventana difícil para evaluar. Por ejemplo, un joven que esté muy delgado con un pectum excavatum, pues también va a ser bien difícil y a lo mejor en donde estamos nosotros ahorita diciendo que va la muesca o el transductor, pues no va a ser y hay que buscar la ventana de ese paciente. A veces el colocar al paciente en su costado izquierdo, eso hace que caiga un poco la estructura cardíaca hacia la línea media axilar izquierda y hace que veamos con mayor definición las imágenes. Entonces, bueno, ahí como les dicen, podemos, uno, evaluar de inicio el tamaño del corazón. Es una buena imagen para ver si hay simetría entre las cavidades, que generalmente debe de ser simétrico o un poco más pequeño el lado izquierdo, digo el lado derecho comparado al izquierdo, pero en general tiene que haber simetría. Tenemos que evaluar los tabiques, como dice,
las válvulas, que no tengan insuficiencias. O sea, quiere decir que abran las válvulas, pero al momento de que regresen y cierren herméticamente para que la sangre no refluya o regrese hacia la aurícula izquierda o la aurícula derecha. Ahí en esa imagen dibujada se ve bien bonito cómo llegan, qué estructuras al lado izquierdo. ¿Quién me dice qué estructuras están llegando a la aurícula izquierda? Y si la señalan ahí, dice, ¿qué? ¿Tiene CIA la del eco? No, no tiene. Esa es una muy buena pregunta. Ahorita vamos a ver eso. Pero ¿qué está llegando ahí? A ver, tú mismo, Guillermo. Las 4 venas pulmonares. Ahí se ven por lo menos 2 venas pulmonares. Y también acá en la imagen del eco podemos ver un poco las sombras que pudieran ser las venitas pulmonares, esa de arriba y esta también. Ajá. Y eso que tú decías, Guillermo, el septum interauricular, decía muy bien la doctora Monse, que el eco es operador dependiente. Y entonces a veces podemos ver lo que queramos o no ver nada y tener una enfermedad. Y eso es algo bien importante porque puedes omitir cosas importantes o cosas graves o puedes utilizar o supradiagnosticar algo que no existe. Los cortes que hacemos en el eje largo, si vemos la siguiente imagen, la siguiente slide, esos cortes no son tangenciales, sino que van casi paralelos a los tabiques interventricular e interauricular. Y no es la mejor vista para poder evaluar el septum interauricular principalmente, porque te puede dar falsos positivos o imágenes que pareciera una ausencia del tabique, pero realmente es el nivel del tabique más adelgazado que pareciera que existe un defecto y no lo hay. Entonces, esa es una muy buena observación porque así sucede y nos mandan de repente pacientes con diagnósticos ya de CIA. Es más, una vez me llegó un niño programado para cirugía, para cerrarle una CIA y no tenía. Entonces, esa es una observación muy buena. ¿Algo más? ¿Alguna duda de esta vista? Muchas gracias, doctora. Entonces ahí vemos en movimiento, pues, 4 cámaras. Obviamente es un 4 cámaras hermoso, ¿verdad? Porque estamos viendo las venas pulmonares, ahí señálenlas, porfa, al menos se ven esa de izquierda, otra, esa también ahí arriba. Vemos la válvula mitral, su apertura, su cierre, todo el ventrículo izquierdo, ahí podemos hacer medición de volúmenes y calcular por volumen en diástole y en sístole la fracción de eyección. Vemos el septum interauricular y te fijas, Guillermo, cómo se pierde en algunos puntos, pero realmente es un septum que está intacto. Y la vista subcostal, que la vamos a ver casi al final, o la que sigue, ¿no? La siguiente, sí. La siguiente es una buena imagen para realmente diagnosticar o descartar un defecto interauricular. Y vemos ahí el movimiento de la tricúspide y el ventrículo derecho. Mucha simetría entre ambos lados, un poco más pequeño el lado derecho que el izquierdo, y eso es lo normal. ¿Okay? La siguiente, como mencionó la doctora, pues bueno, va a ser la subcostal, eje largo. Se coloca el transductor debajo de las costillas, el marcador más o menos aproximado hacia las 3, y más o menos cruza entre la válvula tricúspide y la válvula mitral. Más o menos, bueno, esencialmente lo que podemos ver aquí es como si estuviéramos haciendo un corte coronal del corazón. Y de arriba hacia abajo, entonces cuando se hacen los movimientos se puede ver las estructuras anteriores y luego un poco las estructuras más posteriores. Como mencionó la doctora, este es un corte y un plano del cual sirve mucho para diagnosticar una comunicación interauricular, ya que aquí se ve de manera como podemos recorrer todo el tabique, pues que no existe ningún defecto. Es muy útil, se utiliza mucho esta en neonatos para diagnosticar cardiopatías congénitas. También en esta vista se puede ver cómo está la orientación del corazón, cómo está la posición del corazón, cómo está la orientación del eje, y cómo están algunas de las conexiones, porque se pueden valorar casi todas las estructuras, o se pueden ver casi todas las estructuras del corazón. Aquí de este lado podemos ver la imagen, que es lo que vamos a estar viendo.
por un lado aquí tenemos la aurícula derecha, luego tenemos la válvula tricuspidia, el ventrículo derecho, también se alcanza a ver algo del ventrículo izquierdo y la válvula mitral y el aurícula izquierda. Pero igual, repito, como podemos irlo recorriendo, si estamos en algún punto podemos llegar a ver hasta la vena cava superior, la vena cava inferior, y luego si lo vamos haciendo el movimiento hacia atrás, pues vamos a ver, como dijo la doctora, las estructuras más posteriores que llega siendo la aurícula izquierda. En ese eje hay mucha, está bien, déjalo si quieres. Hay muchas, nos puede dar mucha información, pero se modifican mucho las estructuras. Ven esa imagen a la izquierda del eco, como pues de repente ves nada más así 5 partes negras y no sabes ni qué es, ¿verdad? Pero ya una vez que anatómicamente te ubicas, te puede dar este corte, mucha información y principalmente la visualización tangencial del septum interauricular para poder diagnosticar una CIA. La que sigue. Entonces ahí se ve como desde el subcostal vemos parte del hígado abajo, todo eso es hígado, y vemos cómo se va abriendo la aurícula derecha. Ahí señálenlo abajo. Esa es la aurícula derecha. Ahí toda esa es la vena cava superior que está llegando. Y bueno, se ve el septum interauricular, se ve el ventrículo izquierdo, se ve la salida del ventrículo izquierdo, pueden ver muchas cosas en ese eje. Sin embargo, pues siempre hay que completar con el resto de las visualizaciones, porque hay muchos ecocardiografistas que nada más de ahí hacen todo un ecocardiograma y la verdad es que a veces nos puede quedar corto esta visualización. ¿A qué sí? Pues tenemos el subcostal eje corto, se coloca en un lugar, solamente ahora el marcador hacia las 6. Aquí aquí es esencialmente, aquí podemos ver igual un poco las estructuras de la aurícula, perdón, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, y es esencialmente un corte, como si estuviéramos haciendo un corte sagital del corazón. Y ya que igual hacemos el sweeping o los movimientos, podemos llegar a ver desde la aurícula derecha, la vena cava superior, la vena cava inferior, y podemos llegar a ver hasta el ápice del ventrículo izquierdo. Entonces igual podemos recorrer todo el corazón. Entonces igual sirve esta para evaluar igual si hay una comunicación intraauricular y dónde está ubicado. Y aquí igual es un ejemplo de cómo cuando hace todo el movimiento se pueden ver diferentes estructuras. Aquí tenemos el ventrículo izquierdo. Ya empezamos con la aurícula derecha y acá se está acabando en el ventrículo izquierdo. Sí, no es un corte que sea muy fácil de entender, ¿eh? Así que no se preocupen. Es algo que siempre nos ayuda a sumar el resto de nuestra información, pero no es un corte fácil de entender. Bueno, ahora vamos a seguir con el paraesternal eje largo. Nos había mencionado Juan dónde se colocaba en el paraesternal, a 3 a 5 espacios intercostales, y se va a enfocar, bueno, con el reloj. Aquí podemos ver dónde está la muesca, donde vamos a ponerlo. Hacia el hombro derecho la muestra. Y este es un corte muy bueno, bueno, a mí me gusta este corte, no sé, porque podemos ver, por ejemplo, el diámetro del ventrículo izquierdo, el diámetro de la aurícula izquierda, la raíz aórtica, y se puede ver muy bien la funcionalidad del corazón y su contracción. Entonces, en el dibujo podemos ver anatómicamente todo, desde el ápice, todo el ventrículo izquierdo, la válvula mitral, la válvula aórtica y la aurícula izquierda. Entonces es un muy buen corte. Si lo puedes dar a la siguiente. Igual con el barrido que ya había mencionado Juan, se puede ir viendo diferentes partes, pero generalmente es la de la imagen anterior la que más se utiliza.
Y aquí está en movimiento lo que les mencionaba de poder ver la contracción del corazón y su funcionalidad y el cierre obviamente de las válvulas, el cierre de la mitral y la aórtica que está ahí. También se puede ver el tabique interventricular. Sí, a ver, regrésate un par de diapositivas. Esta, como dice Monse, es una imagen que te da mucha información. Entonces, si analizamos el dibujo, es como si estuviera acostado el corazón, o sea, ya cambiamos nuestra posición del transductor y lo llevamos de la porción apical más arriba y ahora cambiamos la muesca dirigiéndola hacia el hombro derecho. Entonces nos cambió totalmente ya la imagen de nuestro eco. Vemos desde la pared libre del ventrículo derecho hasta la pared libre del ventrículo izquierdo. Entonces hace todo un corte de esas estructuras. En el dibujo vemos la pared del ventrículo derecho, si la pueden señalar. Esa, toda esa es la pared del ventrículo derecho. Luego viene la cavidad ventricular derecha, que si nos vamos a la imagen del eco, corresponde a lo más anterior, o sea, lo más que está hasta arriba de la imagen. Entonces, si señalamos ahí el ventrículo derecho en el eco, ¿cuál es? Es ese, ¿ok? Ahora, vemos en esa imagen la separación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, que es el septum interventricular. Y váyanlo comparando con la imagen del dibujo, que está súper bonita. Entonces vemos parte del septum interventricular. Y entonces si alcanzamos ya a ver el septum interventricular, pues todo lo que vemos hacia abajo es del lado izquierdo del corazón. Entonces vemos el tracto de salida del ventrículo izquierdo, que es la aorta. Ese es el plano valvular de la aorta, lo señalan ahí. Esa es la válvula aórtica. Entonces, por ende, esa es la parte de los senos de Valsalva, la porción sinotubular de la aorta y la aorta ascendente. Acá en la imagen del dibujo podemos ver hasta la parte del arco aórtico. A veces en pacientes que tienen una buena ventana se puede ver todo. Y luego vemos, después del septum interventricular, pues toda la cavidad ventricular izquierda. ¿Sí? Todo eso es el diámetro tanto diastólico como sistólico del ventrículo izquierdo. Y luego vemos la pared libre del ventrículo izquierdo, que es lo de arribita de lo blanco, porque lo blanco, ¿qué creen que pueda hacer? Alguien que se anime. Si esa es la pared libre del ventrículo izquierdo, ese músculo, pues ¿qué sigue después de eso? ¿Qué puede ser eso blanco? Que no sea Juan y Mon. Las pleuras. ¿Algo parecido a las pleuras? Pericardio. Pericardio. Pericardio, exacto. Entonces, esta es una muy buena imagen para ver derrame pericárdico. Si nosotros en esa imagen vemos el músculo, como se ve así gris, y luego viéramos antes de lo blanco una franja negra, pues eso nos traduce a que hay un líquido aumentado entre el pericardio y el músculo cardíaco, y es un derrame pericárdico. ¿Ok? Y la imagen está hasta abajo, Monse o Juan, esa bolita de abajo, esa rueda, esa corresponde a la aorta abdominal. ¿Sí? Entonces esa es una imagen bonita porque se alcanza a ver muy nítidamente ahí la aorta abdominal. Entonces, bueno, ese es un corte que nos sirve mucho para medir función con modo M. ¿Alguien sabe qué es el modo M? Lo vamos a ver más adelante. Hay una aquí. ¿Sí? ¿Alguien sabe? A ver si quieren ustedes descríbanlo, Juan. Bueno, el modo M, es una forma del ecocardiograma, bueno, una función del ecocardiograma en la que vemos de manera unidimensional las estructuras. Normalmente en el ecocardiograma pues, lo estamos viendo en 2 dimensiones, normal, y en el modo M lo estamos viendo solamente en 1 dimensión. Fíjate que tenemos el transductor aquí y trazamos exactamente solamente una de estas líneas. Entonces, por ejemplo, esta, la del medio, vemos que esta línea cruza la pared del ventrículo derecho, el septum interventricular, el tracto de salida del ventrículo izquierdo, ahí cruza un poco la mitral,
y luego ya llega hasta la pared del ventrículo izquierdo. Y luego si esto es lo que vamos a ver. O sea, imagínense esa línea, pero justamente representa esto. Y esto lo que va haciendo es, bueno, esto es conforme va pasando el tiempo, entonces conforme vamos viendo en el sístole, por eso se ve que está el tamaño del ventrículo izquierdo está más disminuido porque está en contracción, y luego tenemos en diástole. Y entonces aquí podemos ver todo. Por acá arriba vamos a ver la pared del ventrículo derecho, luego vamos a ver el ventrículo derecho, el tabique interventricular, bueno, vamos a ver el espacio o sea, el ventrículo izquierdo y la pared del ventrículo izquierdo. Esta es una manera en la que podemos medir de manera exacta cuánto es el grosor del tabique interventricular, cuánto es el volumen del ventrículo izquierdo y cómo se está funcionando, si se está contrayendo de manera simétrica el corazón. Aquí sirve mucho para evaluar la función sistólica. El modo M principalmente se utiliza en el paraesternal eje largo, y ahorita más adelante les voy a mostrar un ejemplo en el paraesternal eje corto de cómo se puede observar. Exacto. Entonces, el modo M es como si cortáramos un bloque de hielo y pudiéramos ver cada capa o cada división del mismo. Como dice Juan, vamos viendo estructura por estructura como si fuera pues un molde que rebanamos y estamos viendo todas las capas que tiene esas estructuras. Y entonces, midiendo, como dice, podemos ver los diámetros, los grosores, el movimiento del septum, el movimiento de la pared. Ahí también pudiéramos ver si hay derrame pericárdico, porque nos daría la división o la diferencia entre la pared del ventrículo izquierdo, la pared posterior, luego un espacio donde se acumula el líquido y luego el pericardio. Entonces el modo M era la función única que tenía el ecocardiograma cuando recién salió no se podía ver en bidimensional. Entonces era la única forma de hacer pues diagnósticos junto con la clínica de enfermedades cardíacas, y entonces se basaban precisamente en esto, en grosores, en movimientos, cómo se movían las válvulas, por ejemplo, cómo se movía la válvula pulmonar para saber si había hipertensión pulmonar, cómo se movía la válvula aórtica para saber si tenía una aorta normal, el cierre, la apertura. Entonces, obviamente ahora pues tenemos imágenes hermosas que podemos tener muchísima más información, pero antes el modo M era la herramienta única con la que se contaba para hacer diagnósticos. Aquí falta un video nada más para que vean cómo se ve el eje largo ya en vivo. Aquí estamos evaluando, vemos cómo se contrae el ventrículo izquierdo de manera simétrica, cómo es la apertura y cierre de la válvula mitral. Igual se alcanza a ver un poco, bueno, cómo es la apertura y cierre de la válvula aórtica, y vemos todo el tracto de salida. Igual como mencionó la doctora, la parte más anterior que vemos es el ventrículo derecho. Y aquí pues vemos el pericardio, que no hay ningún engrosamiento, igual ningún líquido ahí en medio, que entonces que pueda representar un derrame pericárdico. Y luego estamos ahí mismo en el paraesternal, pero ahora en el eje corto, y el transductor va hacia el otro lado, hacia el hombro izquierdo. Y así le puedes. Y igual, bueno, le puedes dar a la siguiente. Este es muy bueno porque puedes ver muchas partes del corazón, o sea, con el barrido puedes empezar desde la parte más apical, viendo los músculos papilares que está, si Juan le puedes, aquí viendo los músculos papilares, y al ir subiendo puedes ir viendo diferentes cosas. Ya empiezas a ver el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, el septum. Y lo importante de este eje va a ser la válvula aórtica y su funcionalidad, que es lo que vemos en la imagen de la izquierda. O lo que había mencionado Juan al principio, de que se ven de analizar las coronarias y su salida, es que ahorita con todo lo de COVID se elevaron mucho los casos de la enfermedad inflamatoria de los niños, que es el PIMS. Entonces, estas coronarias se ven afectadas, y es lo que la doctora revisa mucho. Y con este corte, que es el eje corto,
se puede alcanzar a ver y apreciar que estén bien estructuralmente, que no estén arrosareadas, que no sean engrosadas. Entonces, este es un corte importante. También para ver la funcionalidad de la válvula aórtica, también en las válvulas bivalvas, también hemos visto casos, entonces aquí se aprecia muy bien cómo funcionan. Y igual las estructuras que ya se pueden ver, aquí se ve al lado la válvula tricúspide, la válvula pulmonar arriba, entonces si le quieres regresar. Aquí ya está el corte en el dibujito anatómicamente, cómo se ve. Y igual lo que les mencionaba del barrido, que aquí sí es apreciable como todo lo que se ve, apreciar todo el corazón. Okay. Y aquí está en movimiento. Ahí se puede ver en medio lo que es la válvula aórtica. Le dice a la doctora que parece uno de Mercedes, el signo de Mercedes, entonces aquí se puede apreciar. Y generalmente las coronarias que ahí se ve, la izquierda y la derecha, se ven mejor en movimiento. Entonces también pues es importante no solo verlo en la imagen fija que estábamos viendo, sino verlo en el movimiento. Y se ve ahí también la válvula pulmonar hasta arriba, anterior. Acuérdense, lo más anterior es lo de arriba de la imagen y lo más anterior del corazón es la válvula pulmonar o la arteria pulmonar. Entonces ahí se ve el plano valvular de la pulmonar. Este eje es bien bonito y te da un chorro de información, como dice Monse. Si empiezas un barrido desde lo más apical, o sea, si llevas la posición del transductor, la llevas hacia el ápex, como si estuvieras apuntando hacia donde pusiste tu transductor en 4 cámaras. Entonces ves el ápex y empiezas a ver desde la punta hasta arriba, hasta la base, que es esta. Esta es la base del corazón. Cuando hablen de base, es lo más superior, y cuando hablen de ápice es lo más inferior. Entonces, esta es la base del corazón y se ve pues mucha información, como dicen, principalmente la válvula aórtica, pero también vemos la tricúspide que se ve a la izquierda, esa, la pulmonar, las coronarias, incluso se alcanzan a ver 2 venas pulmonares. Una está abajito, Juan, esa es una, y la señala la aurícula izquierda hacia tu izquierda, abajo, es más a la izquierda, más, a esa es la aurícula izquierda. Entonces, si te vas un poquito así, a esa es una vena pulmonar, hacia abajo, la de abajo, esa también es la otra, esas son 2 venas pulmonares que están llegando al atrio izquierdo. Entonces, obviamente, pues se necesita, lo que te da la experiencia es hacer y estar viendo para poder entenderlo, ¿no? ¿La que sigue? Y este es el modo M del eje corto, entonces lo que ya habían mencionado de que se puede ver en la contracción, que es el diástole y en sístole, entonces aquí se pueden medir pues sí, en diástole y en sístole, también el grosor de las paredes y del tabique. Y pues la verdad se pueden medir muchas cosas en modo M, pero es principalmente como el grosor. A nivel de los músculos papilares, como se ve ahí, esos 2 chipotes que se ven ahí, son los músculos papilares. Entonces, si trazamos la imagen del modo M en ese sitio, pues vemos del lado derecho cómo se ve la diástole, donde se ve más separado, y cómo se ve la sístole. Y entonces, si medimos esos diámetros, y ya la máquina te lo calcula, ¿verdad? Hay forma de que también, si no tienes la máquina que te lo calcule, que tú saques por fórmula cuál es, en base a diámetro diastólico y diámetro sistólico, la fracción de eyección. Entonces, sí, como decimos, se da mucha información en modo M, principalmente para medir grosores y función cardíaca. Aquí vemos, digo, si ven las medidas, por ejemplo, este es el diámetro sistólico del septum interventricular, el diámetro sistólico, el diastólico, igual así del ventrículo izquierdo, de la pared del ventrículo izquierdo, y luego, como dice la doctora, aquí están las fórmulas, la fracción de eyección, aquí está todo el cálculo.
Aquí podemos medir la función sistólica del ventrículo izquierdo. A ver, regrésate una porque dice Guillermo, lo que se veía más hiperecoico en la anterior eran las venas pulmonares. A ver, ¿qué es lo que nosotros llamamos refringencia, hiperrefringencia? Y no sé a qué te refieres, Guillermo. ¿Qué es lo que te llama? ¿Esa es esa? Sí, lo blanco. Esa raya es un artefacto. Y eso es otro punto bien importante del ecocardiograma. Que ahí, si no tienes experiencia, puedes pensar que son 1000 cosas, ¿verdad? O sea, puedes decir, oye, este paciente tiene imagínate que es un prematuro y que, no sé, tienen la duda que si el catéter se trozó, no sé qué, y tú ves esa imagen y dices, sí, el catéter se trozó y está en la aurícula izquierda. Y no, es un artefacto solamente. Entonces esa imagen no traduce nada. Y lo que está por debajito, abajito de esa imagen, pero esa es una vena pulmonar y la que sigue que se ve, esa también es una vena pulmonar. Esas son las dos venas pulmonares que están llegando al atrio izquierdo. Luego sigue el supraesternal. Esta vista puede ser a veces un poco complicada en los niños porque como que les resulta incómodo el transductor aquí justo arriba del esternón y sobre todo porque tiene que ser una vista en la que ellos tienen el cuello extendido. Entonces a veces ahí estamos jugando con los niños poniéndoles el video que están viendo como más arriba de ellos para que ellos mismos extiendan el cuello, pero porque a veces se ponen a llorar. Les ponemos un pollo o tenemos que hacer algo con los niños, sobre todo los que son más pequeños, los que todavía no entienden perfectamente lo que tienen que hacer, pues para que ayuden extendiendo el cuello, sobre todo los bebés. Para el supraesternal el eje corto, colocamos, y como mencioné, en el plano supraesternal con el marcador hacia el hombro izquierdo, hacia las 3. En podemos ver la vena cava superior y también podemos ver la rama derecha de la arteria pulmonar, que es esta que se alcanza a ver aquí. Esta es la vena cava superior, la rama derecha de la arteria pulmonar. Igual, si hacemos un barrido, podemos ver igual un poco más diferentes estructuras y se alcanza a ver hasta la aurícula derecha, se alcanza a ver la aorta y se alcanza a ver de manera más posterior la aurícula izquierda. Y ahorita les voy a enseñar que hay una mejor forma todavía de ver un poco el retorno de las venas pulmonares para valorarlas de mejor manera. Como menciono, aquí vemos la vena cava superior y la rama derecha de la arteria pulmonar. También se alcanza a ver un poco el arco aórtico y aquí podemos ver de qué lado es el arco aórtico. Como saben, pues del lado, normalmente va el arco, o sea, el arco va hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, hacia la aorta descendente. Lo primero que vamos a ver sería el tronco brachiocefálico y después sus dos divisiones, que serían la carótida y la subclavia derecha. Y luego hay una variante de esta supraesternal eje corto, es la vista de cangrejo. Esta sirve para valorar, sobre todo lo que está mencionando la doctora antes, las 4 venas pulmonares. En esta vez ven cómo parece pues, un cangrejo y como que con sus patitas. Y aquí vemos las 4, 1, 2, 3 y 4. Esto que ven aquí en el asterisco es el apéndice auricular y a veces se puede confundir un poco por una de las venas, pero ya revisando bien, pues se ve que son las 4 y esa no es una. Como mencionó la doctora ayer, que es una imagen súper bonita y rara vez se ve así y se batalla mucho a veces con los niños para poder ver esta vista de manera correcta. No sé si va a mencionar algo, doctora. No, pues nada más eso. Esta imagen nos da mucha información de todo, principalmente de todo lo que es extracardíaco, el arco aórtico, los troncos supraórticos, las ramas pulmonares y también esa imagen del cangrejo que cuando se logra ver así nítidamente, pues es muy bonita. A veces cuesta mucho trabajo y lo que hacemos es guiarnos por algo que se llama Doppler color. El Doppler color es literal poner, miren ahí qué bonito, ojalá sí se vieran siempre, ¿verdad? Pero pues no se ven así las 4 venas pulmonares, pero lo que sí podemos guiarnos es por el Doppler color. Entonces, todo lo que el color se acerca a la muesca
que está representada por esa imagen hasta arriba, esa imagen, eso, todo lo que se acerca a esa imagen va a ir en rojo. Entonces podemos ver que las venas pulmonares, hay dos jets o dos flujos rojos que están en la parte más inferior. Ese es uno y ese es el otro. Ahí están llegando dos venas pulmonares. Y los que se alejan de esa muesca van a entrar hacia abajo, a la aurícula izquierda, entonces van en azul. Y se ven ahí los dos flujos en azul. No sé si los puedes. Ahí está uno y el otro es ese. Ajá, entonces ahí ya vemos la llegada de las venas pulmonares. Es una imagen muy, muy bonita. Listo, ¿qué más? Y luego por último está el supraesternal del eje largo, que podemos valorar el arco aórtico, es igual en el supraesternal, nada más que el marcador, la muesca se va hacia la cabeza, no se hacia la una. Y en este podemos valorar desde el tracto, o sea, desde la aorta, desde la válvula aórtica, y vemos todo el arco aórtico y sus ramas. ¿Alguien me puede decir cuáles son las ramas del arco aórtico o de la aorta? Del arco aórtico, ¿no? ¿Y cuáles son los troncos supraaórticos? Las carótidas, el tronco brachiocefálico, la carótida común y la subclavia. Por orden, Memo. A ver, primero. Vamos a ver. Perdón, las coronarias. Ok, sí, las coronarias. Irían por aquí, más o menos. Después el tronco brachiocefálico. Excelente. Sí. Ese es el primer origen de los troncos supraórticos, es el tronco brachiocefálico. ¿Y ese se divide en qué? Carótida común y subclavia. La subclavia derecha Derecha. y la carótida derecha. Y luego viene el nacimiento de qué? La carótida común. Carótida izquierda. Y subclavia izquierda. Excelente. Muy bien. Entonces ahí se ven. De hecho, en la imagen de la izquierda está primero el tronco brachiocefálico, ese. Obviamente tienes que ir siguiendo la bifurcación de la subclavia y la carótida. Luego viene la carótida, esa de en medio, y luego la subclavia. Muy bien. Esta vista sirve muy bien para valorar pues cualquier malformación o cualquier problema del arco aórtico, en especial pues la coartación de la aorta o una interrupción total de la aorta. Y ahí normalmente, si ese es el caso, pues se puede medir el gradiente, como mencionó el doctor al principio, que es la diferencia de presiones que hay entre el punto más proximal y el punto más distal de esa estenosis, de esa estrechez. Y depende, si está entre más alto el gradiente, pues significa que está más estrecho. Y aquí, como mencionamos, pues igual se puede hacer un barrido y se puede valorar un poquito las diferentes estructuras. Si hacemos un barrido hacia la derecha, podemos también valorar la arteria pulmonar del lado derecho, de rama derecha, y luego si hacemos hacia la izquierda, la arteria pulmonar rama izquierda, y también esto sirve para valorar, sobre todo en los pacientes más pequeños, pues un posible conducto arterioso persistente, o permeable o persistente en caso de que hace más. Y aquí vemos en video cómo se ve. Como menciona la doctora, pues en el Doppler lo azul es lo que se está alejando del marcador, que se encuentra representado por esta P. Entonces podemos ver que si se pinta en azul es porque el flujo, el flujo sistólico de la aorta, pues va de la aorta ascendente a través del arco aórtico y después hacia la aorta descendente. Y aquí se pueden ver, se ven muy bien pues, las ramas que mencionó hace rato. Y aquí podemos ver, también pues, se ve la arteria pulmonar. Entonces aquí si existiera un conducto arterioso permeable o persistente, pues aquí también estaríamos pintándonos un flujo azul entre los dos vasos. Y ya es todo. Muy bien, excelente. Pues la verdad es que súper bien. Me siento muy feliz porque créanme que el ecocardiograma es bien difícil de entenderle. Yo, de hecho, cuando yo no iba a hacer ecocardiograma, por alguna razón del destino me tocó aplicar y yo odiaba el eco porque no le entendía. Y yo decía, ¿qué es eso? O sea, eso no necesitas estar en drogas para entender eso. Y no, la verdad es que una vez que lo entiendes, es una herramienta súper bonita.
que es básica. Yo creo que ya ahorita ningún cardiólogo pediatra debería de salir sin tener los conceptos más básicos del eco. Obviamente que si hacen eco, pues excelente, porque ya tienes todavía un plus de poder interpretar todo lo que ves y todo lo que registras. Y cada vez hay más cosas en todas estas herramientas. Eso es lo padre de esta especialidad, que pues no te quedas estático, sino que cada vez hay más avances. Ahora hay en 3D, ahora hay en 4D, ahora puedes hacer mediciones volumétricas, tridimensionales con el eco. O sea, hay un sinfín de cosas que van cada vez dándonos más información. Y bueno, pues el eco es sumamente difícil de entender, de interpretar, y me da mucho gusto que en el corto tiempo que lleva Juan y que lleva Monse, lo hayan descrito tan bien y le entiendan tan bien, y lo hayan presentado tan bien también. Así que muchas felicidades, y no sé si hay alguna duda, pregunta, comentario, algo. Hola, doctora. Yo sí tenía una duda, bueno, no así como tal cual de las vistas, pero por ejemplo, recientemente me contó un residente de cardio que él tiene un eco portátil, o sea, como se conecta a su iPad, sorprendentemente. Pero quería preguntar si usted cree, por ejemplo, que es conveniente comprar uno, digo ya para residentes, y si tendrá la misma calidad. Mira, déjame compartir mi pantalla, me dejan. A ver si. Ahí está. Justo, si alcanzan a ver ahí. Sí. Justo es lo que les comentaba, o sea, cada vez hay más herramientas y más cosas, ¿no? Y habrá unas que son muy buenas, habrá otras que son muy malas, y esto es como el iPhone, o sea, compras el 8 y ya valió, porque ya vamos en el 14, o sea, van saliendo y saliendo cosas, pero definitivamente que sí son herramientas que van a servir. A lo mejor yo, si estuviera estudiando, no me compraría uno. ¿Por qué? Porque lo vas a subutilizar, o sea, realmente no vas a utilizarlo mucho, y son, pues, cada vez son más accesibles, porque, por ejemplo, estos que te dan la imagen en el momento y te la dan en tu celular, pues a lo mejor costará unos 150,000 pesos. Pero es una herramienta que ahorita, por el momento en el que estás en tu formación, lo vas a utilizar muy poco y le vas a sacar muy poco provecho. Yo diría que un residente, por ejemplo, un residente de anestesio, es una herramienta que va a usar y a explotar al máximo, porque ahora todo es guiado por ultrasonido. Depende mucho del enfoque para lo que lo quieras. Estos son transductores muy grandes que, por ejemplo, en un neonato no sirven para nada, pero en un acceso venoso yugular te puede servir, en un acceso venoso femoral, en colocación de guías, o sea, te puede dar mucha información y es muy bueno, pero no compren algo en un momento que todavía no lo vayan a utilizar hacia el 100. Y toda esta gama de transductores, pues son los que les digo, o sea, hay transductores que son transesofágicos, que son estas grandes, hay transvaginales, hay convexos para ver todo lo periférico, venas y arterias periféricas. Y conforme es más pequeño, tiene una frecuencia, le llamamos nosotros frecuencia, se mide en hertz, más alta. Entonces, entre más alto, por ejemplo, un transductor de 16 MHz, pues es pequeñito y es para un neonato, un prematurito. Y estos que ya son de 5, 4.5, son para adultos. ¿Por qué? Porque tú en un adulto necesitas mucha profundidad, a diferencia del neonato que necesita muy poca profundidad. Entonces, pues hay muchas opciones, y sí hay muchos en el mercado. Hay uno que cuesta como 85,000 pesos, y se conecta a un iPad, y pues te da mucha información. Súper bien. Muchísimas gracias, doctora. No, ¿de qué, Sofía? ¿Algún comentario más? ¿Algo más? Pues justo son las 9.
Así que, si no hay ninguna duda, pues muchísimas gracias a todos por la invitación. Qué padre que sea de ustedes la iniciativa de saber un poquito más. Creo que siempre va a sumar el que estas cosas que en general no tienes idea hasta que ya si te dedicas a algo de radiología o de ecocardiografía lo vas a ver, pero que ustedes sepan que existe, para qué sirve, y ya si se clavan y les gusta mucho, pues enfóquense en aprenderlo y aprenderlo antes que ya les toque saberlo, ya que lleguen a una residencia, pues a lo mejor sabiendo un poquito más de esto, y eso les da un plus siempre. Así que bienvenidos, cuando quieran ver un eco, pues nos avisan, nos organizamos y lo planeamos para que lo vean en vivo y a todo color. Y bien, Sí, el bueno, polio. muchas gracias, doctora Juan Monse. Pues queremos darles las gracias por parte de ACP y darles pues un reconocimiento de agradecimiento. Pues las gracias por su tiempo. Pues sabemos que están súper ocupados, pues queremos agradecerles. Y pues, o sea, para más pláticas así, notas y recursos, también tenemos nuestra página de imagenología y donde pueden ver eventos próximos, y pues nuestro Instagram donde pues avisamos de las pláticas, ¿no? Y pues queremos sobre todo darles las gracias por parte mía y de Sofía, que es mi coordinadora de imagen. Y pues sí, espero que hayan tenido una mañana enriquecedora. Yo sé que fue súper temprano para algunos, pero definitivamente ha sido una práctica muy, muy buena, y podemos tener pues claramente un panorama y sobre todo bases que como médicos a futuro debemos de saber, y no nada más limitarnos a ciertas áreas, ¿no? Entonces, muchas, muchas gracias, doctora, por su tiempo y por darnos esta plática. Gracias a ustedes, felicidades, sigan así.